Buenos días nuevamente a todos. Mi nombre es Luis y tengo el privilegio también de servir como uno de los pastores aquí en la iglesia Christ Fellowship. Y estamos hoy estudiando 1 Corintios 14, que es los versos que ya me acabo de leer. Estaremos ahí, si ya lo tienen abiertos, manténganse ahí y ahí estaremos durante los próximos minutos. Vamos a orar a Dios en este momento por su palabra. Gracias, Señor, te damos de nuevo por la oportunidad de venir ahora a escucharte, de calmarnos, de dejar a un lado la distracción. Y ahora, Señor, decirte, háblanos, tu pueblo escucha, y queremos, Señor, que tú nos hables de forma clara en esta mañana. Pero de una forma tan clara que no podamos tener otra opción que maravillarnos en tu gracia y actuar en obediencia a ella. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que hay momentos que solo de imaginarlos, yo creo que nos dejan con una cara de confusión. Y lo que voy a decir ahora es imaginario. Si estoy describiendo algún hogar aquí, les pido perdón desde ahora, pero no es mi intención. Pero imaginen esta escena, una televisión encendida a todo volumen, un perro ladrando sin parar, la batidora encendida haciendo el tres leches que se va a llevar en la noche a la iglesia. El bebé se despierta y se entra en la orquesta del ruido y comienza a llorar desconsoladamente y nadie lo puede calmar. Y en medio de todo esto, el papá se pone de pie y grita a los hijos que están en el otro salón, ¡es hora de dormir! ¿Creen ustedes que esos hijos pueden escuchar, entender y hacer lo que el papá les pide? Yo diría que ante toda esa escena que yo acabo de presentar es muy difícil que ocurra. Quizás en nuestras familias latinas puede ocurrir porque tenemos superpoderes para actuar en medio del ruido. Pero un mensaje sencillo dado en un ambiente que no permitía que la comunicación ocurriera. Algo parecido en los versos que acaba ya de leer, está Pablo tratando de enfrentar lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Muchos dones espectaculares estaban siendo ejercidos en medio de la iglesia. Muchos dones ruidosos que estaban siendo practicados, quizás sin mucho amor, pero con mucha exhibición. Lo que al mismo tiempo traía mucha confusión y poco entendimiento, mucha inmadurez y mucho tropiezo para esa comunidad de personas que vivían en Corinto y que veían a la iglesia y querían ser parte, pero se encontraban con esta realidad. Se estaba haciendo mucho ruido, pero se estaba edificando muy poco. Hoy, nosotros como iglesia podemos correr el mismo peligro. Y podemos correr ese mismo peligro si no hacemos un buen uso de nuestros dones espirituales. Y es por eso que hoy nos dirigimos a 1 Corintios 14, en esos primeros 25 versos, con una gran misión de entender cómo estos dones, esos regalos de gracia que ya describimos antes, ahora pueden ser herramientas de edificación en vez de herramientas de confusión. Sí. Imagínate que tú tienes ahora mismo en tu cintura puesto una lista, un grupo de herramientas. Esos son los dones espirituales. Y hoy vamos a ver, de acuerdo a este capítulo, cómo esas herramientas pueden ser o de edificación o de confusión. Y la gran idea que tenemos hoy es esta. Procuramos edificar a los demás con amor, con claridad y con madurez. Procuramos edificar a los demás con amor, con claridad y con madurez. Y ese capítulo lo dividimos en 3 partes. El 1 al 5, procuremos amar, no impresionar. Procuremos la claridad y no la confusión. Procuremos la madurez y no ser de tropiezo a otras personas que todavía no han creído. Así que seguimos hoy en esta serie escrita por Pablo a un grupo de creyentes en Corinto.
Una carta de corrección mayormente escrita para gente difícil en una ciudad difícil, que se enfrentan a situaciones difíciles aún en medio de la reunión de ellos como iglesia. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 14. Procuren, recuerden el tema de hoy, procuremos edificar. Comienza el verso 1 del capítulo 14. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. En el verso 31 del capítulo 12, Pablo había dicho ya, deseen ardientemente los dones espirituales. Pero al mismo final del capítulo 12 le dice, pero les voy a mostrar un mejor camino. El camino que transitamos la semana pasada con Carlos en 1 Corintios 13. Él dijo, deséenlos, pero un momentico, le quiero enseñar que el camino correcto para tú desearlos y aplicarlos es a través del amor. El amor es esa base atemporal sobre la cual los dones temporales se ejercitan. Y él les dice al final de ese verso 4, deseen, por medio de este amor ágape sacrificial, tendrá una característica, desearán practicar los dones, pero no cualquiera, los dones que son de beneficio para la iglesia local en la que el Señor te ha puesto en este momento específico. A los corintios, en el momento específico que vivían, él les dijo, sobre todo mejor, profeticen. Él conecta todo otra vez. Procuren practicar el amor que les acabo de describir, procuren desear esos dones, profeticen, porque no es de extrañar que él les dijera eso en una sociedad como la de Corinto, donde el discurso era parte esencial de la cultura en que ellos vivían, la retórica, el seguir a personas que incluso venían itinerantes a dar discursos. En un momento ellos mismos se dividieron entre Pablo y Apolos, siguiendo esta misma temática de dividirse en base a esos dones de comunicación. Así que no nos extraña que el problema que está pasando en esta iglesia es con dones que requieren el habla, lenguas y profecía. ¿Estamos entendiendo un poco mejor el contexto? La iglesia no estaba siendo edificada porque el don de lenguas o el hablar en lenguas había tomado un lugar tan preponderante en medio de la reunión de la iglesia que parecía casi obsesivo lo que estaba pasando y parecía el modelo que todos tenían que seguir por lo impresionante que era este don siendo practicado en medio de la congregación. Por eso Pablo dedica el tiempo en este capítulo, en esos versos iniciales, a redirigir hacia la práctica correcta de los dones. ¿Cuál es esa práctica correcta? Edificar a la iglesia. Y les invito ahí que si tienen su Biblia en la mano, miren conmigo. Y es una práctica buena para cuando estén leyendo la Biblia ustedes mismos en sus casas. Palabras repetidas. Miren el verso 3. Se habla a los hombres ¿para qué? Para edificación. Verso 4 se repite otra vez, asimismo se edifica. Verso 5, el que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Y sigue sucediendo de la misma forma en el verso 12, procuren abundar para la edificación de la iglesia. Lo mismo en los versos 13, 17 y 19. Hay una repetición clara, un énfasis muy claro en este pasaje, que el fin de toda esta corrección que él está haciendo es que tenemos que procurar dones que realmente sean de edificación, como él decía en el 12:7, para el bien común de la congregación en Corinto y para nosotros hoy, para el bien común de Christ Fellowship en español. En el verso 4, él les decía de manera clara, quien habla en lenguas se edifica a sí mismo y quien profetiza edifica a la iglesia. Es como si él en este momento está haciendo una comparación del por qué él le está diciendo en el contexto de ellos lo que le está diciendo. En estos versos, él compara dos dones, como ya dijimos, lenguas y profecía.
Y ya sé que puede haber muchas cosas que pueden llegar a nuestras mentes cada vez que escuchamos o siquiera consideramos este tipo de dones. Pero si nos concentramos en lo que estaba pasando inicialmente en esa iglesia en Corinto, podemos entender por qué Pablo hablaba de la forma que hablaba a ellos. Ahora, si hacemos esa comparación en base estrictamente a lo que dicen estos versos, el que habla en lenguas, como pueden ver en pantalla, dice que no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie lo entiende y en su espíritu habla misterios. En este contexto, entonces, el que habla en lenguas es esa habilidad sobrenatural para comunicarse espontáneamente en un idioma previamente desconocido para la persona que hablaba. Ahora, puede haber muchas posiciones en el día de hoy de si esas son lenguas como en Hechos 2, que eran lenguas conocidas. Otros dicen que pueden ser también, como dicen Romanos 8, gemidos que se emiten por el Espíritu Santo en ese momento personal. Pero ya sea un lenguaje conocido o no, se dice que en esta parte del don de lengua se habla no a los hombres, sino a Dios. Y estamos hablando aquí de las lenguas no interpretadas. ¿Qué concluye Pablo en esos versos? Esa persona habla a Dios para su propia edificación. Por el contrario, cuando él habla aquí del que profetiza, él dice que es alguien que habla no a Dios, sino a los hombres, y lo hace para exhortar, edificar y consolar. Ambos dones, alguien está hablando. Alguien está hablando algo no conocido a Dios, pero que los hombres sin interpretación no pueden entender. En la profecía lo vemos como esa habilidad sobrenatural para comunicar el mensaje de Dios en un lenguaje conocido, tanto al que habla como al que escucha. De nuevo, aquí hay diferentes posiciones. Hebreos 1 nos dice que por mucho tiempo Dios habló a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo Cristo. Y vemos entonces esa profecía como la proclamación entendible de la palabra de Dios que lleva al oyente a responder. Habla a los hombres de parte de Dios para la edificación de ellos. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí primero. Él está comparando y diciendo, nosotros procuramos mostrar amor, no impresionar con los dones que parecen ser populares en medio de la iglesia en que estamos. Dice el verso 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando Pablo hace esta comparación, él no está negando el valor que tenía el don de lenguas, pero sí considerando cuál tiene más efecto y edifica más a la iglesia en general. ¿Vieron cómo sigue la misma idea? Estamos buscando edificar, no impresionar. En nuestros días hemos visto muchos abusos dentro de la iglesia de Cristo acerca de estas prácticas y estos dones. El don de lenguas, lamentablemente, lo que se llama el don de lenguas, que muchas veces vemos, se convierte en un espectáculo confuso, donde no parece comunicar nada a pesar de sonar con tantas palabras y tan poderoso. O donde el don de profecía pareciera más adivinación del futuro que proclamación de la verdad ya revelada de Dios. Así que es de gran bendición para nosotros hoy lo que leemos en estos versos. El fin de mis dones no es la autopromoción de un poder que yo tengo. Es una proclamación del poder del Espíritu Santo obrando a través de cada creyente que es sellado por la obra de Cristo con el Espíritu Santo. Para que la iglesia esté unida, Pablo decía, se necesita esa profecía, esa palabra que él decía, edifica, que fortalece, que da ánimo, que motiva a ese hermano que está pasando por un problema y lo consuela restaurando al caído, que exhorta a alguien que viene al lado como el Espíritu Santo para apoyar a esa persona que necesita de nosotros.
¿Vieron entonces cómo incluso esa palabra de profecía se puede ver a veces como una persona que te llama y te dice, ¿puedo orar este salmo por ti en este día? ¿Se han preguntado ustedes a veces cuando una persona viene y te dice, mira, pensé en ti incluso cuando tenía este verso de la palabra y hoy te lo quiero leer y son de bendición para ti? Son palabras de Dios comunicadas dentro del cuerpo de Cristo para fortalecer, exhortar y consolar. Pero muchas veces deseamos esa idea de algo nuevo, de una nueva revelación, de ser más poderoso que el otro, de impresionar con algo que Dios me dio específicamente a mí y que debo compartir con el mundo. Pablo está aterrizando todo. Ustedes están haciendo mucho ruido, pero no están bendiciéndose uno al otro con lo que ya Dios les ha dado en el Espíritu Santo. Pedro también lo decía en 1 de Pedro 4. Cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña también Pedro? Que los dones no son para impresionar, los dones son para edificar. Y cuando estamos edificándonos como el cuerpo de Cristo, la gloria será para Dios y no para el hombre. Hay una fábula de Esopo, quizás lo han oído los que estudiaron en Latinoamérica, siempre nos ponían a leer alguna fábula de Esopo, de la antigua Grecia. Y él contaba de esta lámpara, que era una lámpara que se jactaba de iluminar con más intensidad que el sol, decía ella. Y ella decía Esopo que la lámpara estaba emborrachada de aceite. Y él decía, yo puedo iluminar más fuerte que el sol. El sol debería morir de envidia delante de mí. ¿Saben qué pasó? Un viento muy fuerte llegó y apagó la lámpara. Alguien se acercó, volvió a encender la lámpara y le dijo, lámpara, ilumina, pero calla. Haz tu trabajo y deja que Dios obre. Haz lo que tienes que hacer y deja que el poder del Espíritu Santo sea el que se manifieste, no el aceite que tenemos dentro de nosotros muchas veces de comparación. Decía Carlos la semana pasada en 1 Corintios 13, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. ¿Qué estamos buscando al ejercer nuestros dones? ¿Autoedificación o edificación de otros? Esa es la pregunta que nos dan estos versos iniciales. Como ya dijimos, cada uno tenemos un don que el Señor nos ha dado, por lo menos. Pero necesitamos examinar ahora, al ponerlos en práctica, si realmente estoy edificando con amor o exhibiendo con orgullo, que era lo que estaba pasando dentro de esta iglesia. Quizá para nosotros hoy no es don de lenguas, pero quizá hoy puede ser conocimiento. En una era del conocimiento y en la cultura en que vivimos, puede ser conocimiento teológico, o puede ser exhibir incluso mi vida disciplinada, que podemos estar autoexhibiendo y autoedificándonos y no estamos ni impresionando a Dios ni amando a otros. Así que las palabras edifican o destruyen. Y si tenemos la palabra de Dios, usemos esas palabras en medio nuestro para edificar, animar y consolar. Te lo repito otra vez. Con los dones que Dios te ha dado, procura amar, no impresionar. Tú dirás, pero yo nunca he tenido ese problema. De alguna forma u otra, tú vivirás esa tensión que hay de nosotros querer buscar gloria humana con las cosas que Dios nos ha dado. Así que seguimos en el verso 6. Él les dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ya lo puso a un nivel personal, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza?
Él hace esta pregunta diciendo, ¿qué provecho tiene un don como este si nadie puede entender lo que Dios está haciendo a través de este don? Y él va a ilustrarlo en los versos 7 al 11, no están en los slides, pero mírenlo en sus Biblias. En el verso 7 él usa instrumentos musicales. Si la flauta y el arpa no suenan como arpa y no suenan como flauta afinada, será imposible distinguir cuál sonido están dando. En el verso 8, si la trompeta que se utilizaba para convocar a los soldados a que vayamos a la batalla no sonaba con claridad, no había forma de prepararse para la batalla. Eso me recuerda cuando jovencito yo iba a un campamento en una ciudad en mi país, donde para indicarte de una actividad a otra había una campana gigante. Y alguien tomaba un martillo y tocaba esa campana bien fuerte, y ya tú sabías que era el momento de tú ir a comer o de tú tener que volver a la capilla. ¿Qué pasaba? A veces había niños que tomaban el martillo. Había niños que en medio de la comida, en medio de todo, tomaban el martillo, pero tú sabías distinguir que el golpe que daba la otra persona indicada era fuerte, claro, conciso, con la fuerza correcta. El que daba un niño sonaba más como, ¿qué era? Distracción, confusión. Pero sabíamos que ese no era el sonido que debíamos seguir y no nos íbamos a la otra actividad. Pablo le está diciendo eso mismo. Los dones bien practicados van a traer claridad y no confusión. En el verso 10 y 11 pasa de instrumentos musicales, instrumentos que se usaban para la guerra, para ahora decirle los idiomas. Y yo creo que todos nosotros aquí entendemos esto. Si no entendemos el significado de las palabras, no es posible comunicarnos con otra persona y siempre seremos extranjeros. Por mucho tiempo, personas que llegan a Estados Unidos van a comer a un solo sitio porque pueden decir number one, number two en la pantalla, ¿verdad? Hay una comunicación que te hace sentir como que tú no eres parte de esa sociedad en la que tú estás cuando tú no hablas ese idioma. Así que Pablo les dice, si no hay claridad, no vamos a poder distinguir lo que Dios está haciendo, no vamos a poder prepararnos para lo que Dios quiere que hagamos y no vamos a poder edificarnos ni comunicarnos unos con otros. Si los dones traen unidad, ¿cómo es posible que estemos ejerciendo dones que traigan confusión? Y es por eso que en el verso 9, miren lo que dice. Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. ¿Alguno de ustedes ha hablado al aire alguna vez? Una palabrita ahí nueva, quizás para muchos, inteligible. Quiere decir que puede ser entendido. Y me llamó la atención una definición que encontré, que puede ser entendido sin la intervención de los sentidos. O sea, que es tan claro y conciso que es como automático que tú puedas entender. Pablo le está diciendo a ellos, si no hay claridad en los dones que estamos haciendo, si no hay una claridad que provienen directamente de Dios, si no hay una claridad de que están edificando al cuerpo de Cristo, no hay provecho. Y les repite la idea en el verso 12, anhelen dones espirituales, procuren abundar en ellos para que la iglesia sea edificada. En los versos 13 y 14 le decía también, el que habla en lenguas, procure que la interpreten para que el entendimiento, la claridad no quede sin fruto. Y él hace esa reflexión personal en el verso 15. Son muchos versos, así que vamos a ir avanzando. Pero el verso 15 dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Si lo haces solo en el espíritu, ¿cómo dirá alguien amén a tu acción de gracias? Porque él no sabe ni siquiera lo que tú dices. Tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y vean lo que él dice en el verso 19. Sin embargo, en la iglesia, en la reunión de la iglesia, como hoy estamos aquí, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Para nosotros, los que nos gustan las matemáticas, aquí Pablo lo enredó todo, porque ahora mismo le está diciendo 5 es mayor que 10,000.
En la matemática de los dones espirituales, 5 palabras que edifican, claras, son mucho más que 10,000 palabras teológicas rebuscadas que no comunican el mensaje de Cristo de una forma clara. ¿Vieron que esto va mucho más allá que el don de lenguas que vemos en la televisión? Esto a veces puede verse incluso en nuestro propio lenguaje como hijos de Dios y como cristianos. ¿Cuántas veces estamos haciendo la oración del fariseo para impresionar a otros sin el corazón del publicano que decía, aquí estoy, Señor? La claridad y el entendimiento que esas palabras pueden expresar son más importantes que la cantidad de elocuencia y palabras por minuto que podamos hablar. Decía un comentarista, para nosotros como cristianos, la claridad en el mensaje no es un lujo, es una necesidad. La claridad no es un lujo, es una necesidad. Donde existe la claridad, la confusión cesa. Esto ocurre cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu y ahora podemos experimentar su llenura y ahora edificamos unos a los otros. Y se fijan ahí también que en la misma carta ya él lo ha dicho, en 1 Corintios 2, él decía, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en qué, en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él decía, yo oro y canto con el Espíritu y con el entendimiento. No estamos vendiendo la idea hoy aquí de que vamos a tener cabezas grandes de conocimiento sin emoción. Pero tampoco estamos diciendo que nuestras vidas son experiencias espirituales que no están basadas en la verdad. Pablo dice, oramos, cantamos, hacemos todo lo que hacemos con las dos cosas sucediendo al mismo tiempo, con el espíritu y con la mente. Gracias a Dios tenemos una fe que podemos entenderla y podemos experimentarla. La experiencia espiritual no se puede vivir apartada de un conocimiento claro de la verdad. Y te pregunto hoy, ¿estamos nosotros viviendo lo que creemos o lo que experimentamos define lo que creemos? Es una pregunta importante para nosotros, porque si es la segunda parte, te recomiendo que la evites. Si tus experiencias dictan tus creencias, van a ser muy cambiantes. Muchas veces, como ya dije, anhelamos nuevas experiencias, nuevas revelaciones, tener dones espectaculares. Pero olvidamos que entender que lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios es suficiente para animar, para exhortar y para edificar. La palabra es suficiente. Y el Espíritu actúa con poder en aquellos que ahora son los hijos de Dios. Y se fijan que él hablaba aquí incluso de el amén, que es algo que yo quisiera motivar a nosotros como iglesia, que seamos una iglesia que también responde. No tengamos miedo de, si decimos mi vida es Cristo y lo cantamos, levantar las manos y adorar a Dios y darle gracias por eso. O decirle, Señor, aleluya, glorioso intercambio, cuán gran misterio que por gracia salvo soy. Cantar algo así y ni siquiera expresar a Dios lo que Él ha hecho es quizás entender una verdad o oír una verdad y no experimentarla. No tengamos miedo como iglesia de expresarle a Dios adoración. No tengamos miedo de decir un amén, un así sea, así es, lo creo, confío en el Señor, cuando el Señor habla una verdad a tu vida durante el servicio. Seamos una iglesia que también responde a lo que conocemos. Amén. Así que cuando mi experiencia espiritual ocupa un lugar más alto que la edificación del otro, ¿saben qué pasa? La confusión va a llegar. Vamos a terminar más confundidos que bendecidos. Y recuerdo un momento, yo vivía en otro lugar en República Dominicana y alguien me invitó, yo vivía solo, estaba trabajando, todavía no me había casado, y alguien me invitó a un grupo pequeño en medio de la semana, de una iglesia. Todo iba bien hasta que un día
esa persona que estaba enseñando decía, todos nosotros necesitamos tener una experiencia específica, sobrenatural, donde tú puedas, o sea, hablar en lenguas o tener una visión o tener algo especial para dar a entender que tú eres un verdadero creyente y que tú eres verdaderamente parte del pueblo de Dios. Nunca olvido ese momento porque no volví al grupo, pero también por la idea de cómo estábamos alimentando esa noción de que la experiencia espiritual va a determinar mi condición como hijo o no ser parte del pueblo de Dios. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Yo creo que, no sé si ustedes han vivido algunas experiencias de ese tipo. El Espíritu Santo mora en los que han puesto su fe en Cristo y han sido salvos específicamente y únicamente por su obra. Ahora buscamos llenura del Espíritu. Buscamos cada día alimentarnos de su palabra de forma que ese conocimiento, ese entendimiento que tenemos tan claro, ahora lo experimentamos con una claridad tan visible por todos, que sepan decir que ese es un hijo o una hija de Dios. ¿Has entendido lo que crees? ¿Has entendido lo que has experimentado? Pues comunica esa verdad con claridad y experimenta la transformación. Procuremos la claridad, no la confusión. Y eso es lo que estamos tratando de hacer clara e intencionalmente cada vez que nos reunimos un domingo. Tratamos de hacer que cada parte de nuestro servicio, desde las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, el llamado a la adoración que hace Giancarlos, la predicación de la palabra, que quede completamente claro de principio a fin que el mensaje del Evangelio es esencial, que nuestra necesidad es apremiante, urgente, que yo soy un pecador separado de Dios y que necesito ser parte de su pueblo, y que quede bien claro cada domingo, solo hay esperanza en Cristo. Y Cristo da dones a su pueblo para que eso sea visible y para que la iglesia refleje su gloria para siempre. Y que puedas responder cada domingo con un amén. Así es, así es. Estoy claro en lo que Cristo ha hecho y estoy claro en lo que estoy experimentando en esta nueva vida con Él. Procuremos la claridad, no la confusión. Y por último, a partir del verso 20, Él les dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean ¿qué? Maduros. El verso 21 decía, en la ley está escrito, citando Isaías 28, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán. Hermanos, dice Pablo, no sean como niños en la manera de pensar. Como es un niño, se fascina completamente con cualquier cosa que ve. Cuando vivíamos en Caimán estábamos llenos, repletos de iguanas verdes por todos lados. Pero cuando mi hijo estaba pequeñito decía, wow, una iguana, como que ya no habíamos visto 800 ese día. Cada vez que veía una nueva, wow, qué bella esa iguana. Así mismo podía estar pasando con ellos, wow, están hablando lenguas, yo quiero eso. Aunque no lo entienda, yo lo quiero. Él le dice, no, no piensen así. Actúen como personas maduras. Actúen como personas que están entendiendo lo que se está diciendo y están siendo edificados y quieren anhelar también edificar a otros. El mandato de Pablo, sean personas maduras. Procuremos la madurez, no ser de tropiezo a otros. Él le citaba Isaías 28 ahí para decirle en un momento que el pueblo asirio, un pueblo que hablaba otro lenguaje, vino hacia ellos y era una señal de juicio de Dios. Y por eso él decía en el verso 22 del capítulo 14, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los que son creyentes. Si los que no son cristianos llegan a nuestra reunión como iglesia y no entienden, ¿qué pasa? Lo mismo que los asirios al pueblo judío. Van a llegar y van a tener una señal de juicio porque no van a entender nada, huirán, saldrán de ese lugar y es ahora esa lengua no interpretada una señal de juicio sobre esos no creyentes. Por el contrario, la palabra entendida, la palabra clara, ¿saben qué pasa?
lleva a la confesión y al arrepentimiento. Miren el verso 23. Y mírenlo, ya con todo lo que hemos dicho, mírenlo a la luz ahora de que estamos procurando edificar. Miren lo que dice: por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencidos, por todos será juzgado. ¿Y qué va a pasar? El verso 25. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Wow. Dos respuestas que pueden suceder ahora en una iglesia o que procura edificar o que procura impresionar. O una iglesia que procura ser clara o que en su exhibición termina siendo confusa, produce dos respuestas. O están locos o Cristo es el Señor. ¿Vieron qué idea más interesante? Se pasa del ustedes están locos, que trae la confusión inmadura, a la convicción clara: los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Los dones se practican con madurez en la iglesia, se reflejará en adoración. Corazones oscuros ahora son iluminados. Rodillas duras ahora son ablandadas y se postran ante el Rey. Corazones paganos ahora adoran al Dios vivo. Y termina con una declaración gloriosa de esa persona: Dios está entre ustedes. La iglesia hace visible la gloria de Dios. En el capítulo 2 él decía la verdadera espiritualidad, es decir, Jesús es el Señor. Y ahora en el capítulo 14 vuelve y dice: Dios está aquí. Cuando los dones se hacen para la edificación mutua entre los creyentes y no para impresionar. Esto es mucho más que una experiencia ruidosa. Es una proclamación poderosa. ¿Y saben cómo se ve? Como ya dije, desde el púlpito, pero también se ve en las palabras que nos hablamos unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a alguien que está en dificultad en nuestra congregación? ¿Cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje de exhortación a alguien que viste en pecado? ¿Cuándo fue la última vez que acompañaste a alguien que está pasando una prueba tan difícil que ni tú mismo puedes entender? Ahí es que se ve que hay claridad. La confusión enseña división. La confusión enseña propia gloria. Que Dios nos use para que vidas sean cambiadas y corazones sean transformados, y que mientras más personas entren a este lugar, que es nuestra oración, puedan decir: Dios está aquí. Dios está aquí. Que no entren por el nombre de nadie. Que no entren por los dones de nadie. Que digan: Dios está obrando en una comunidad donde tienen claro que su palabra es la autoridad. Se someten a ella y se aman de una forma tan profunda que yo no puedo entender, y yo quiero eso. Eso es que Dios está aquí. Pero te quiero dirigir finalmente a un lugar. A un lugar que es la cruz del Calvario. Un lugar donde Dios, que está entre nosotros, que decía en un momento Emmanuel, Dios con nosotros, vino a estar entre nosotros, tomó un lugar por nosotros, para hoy estar en nosotros, y darnos a entender que si somos sus hijos, hoy tenemos esperanza. Pero ¿sabe qué él hizo en ese lugar? Él tomó la cruz no para impresionar a nadie, sino para dar su vida en sacrificio por ti y por mí. ¿Sabe qué otra cosa no hubo en ese lugar? No hubo confusión. Él dijo: consumado es. Consumado es. El velo del templo se rasgó en dos. Consumado es. Ocurrieron cosas naturales físicamente, pero ese consumado es también marcaba que todo había cambiado una vez y para siempre. Hubo claridad, no hubo confusión. Hubo sacrificio, no ganas de impresionar. Y al hacer esta obra, ¿sabe qué él hizo? Compró la libertad tuya y mía.
para que hoy podamos experimentar por siempre y para siempre, no solo conocer de esto, sino experimentar la dulzura de ese sacrificio y del Cristo resucitado. Dios estaba en ese lugar sacrificando a su Hijo para que tú puedas hoy estar en un lugar de seguridad y paz, aún en medio de las dificultades. Y en ese momento también hubo alguien que llegó a ese lugar, como puede llegar alguien aquí hoy. Un soldado romano estuvo ahí, quizás dando latigazos, quizás pasándole vinagre. Y sabe, al final, cuando todo esto ocurrió, cuando él lo vio tan claro con sus ojos, él dijo, ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Dios está aquí. Él pudo verlo tan claro cuando Cristo vino a ejercer los negocios de su Padre como Él se lo pidió. Dios está aquí. Ante un amor claramente desplegado, solo queda la respuesta de confesar que Él es Dios. Y que yo soy un ser humano que necesita creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Te invito a que si quieres hablar un poco más de entender esto, si tienes esa impresión que el Señor puede haber dado en ti de poner tu fe en Él, no dejes de hablar con una de las personas que ves aquí al frente o con quien te haya invitado o quien tú conozcas aquí. Pero tú necesitas saber, Dios está en medio de su pueblo. ¿Estás tú separado o experimentando su gracia? Recordando esa idea principal, entonces, procuramos edificar a otros con amor, con claridad y con madurez. Que Dios nos ayude a edificar como iglesia, ya sea la iglesia reunida aquí el domingo o la iglesia esparcida durante la semana, que los que estén alrededor de nosotros puedan decir, amén, Dios está aquí. Amén, Dios está entre ustedes. ¿Listos para edificar? ¿Listos para invitar personas que puedan ver lo que Dios está haciendo? ¿Listos para experimentar la dulzura de vivir para el Señor? ¿Listos para usar los dones que Él nos ha dado? ¿Listos para incluso preguntar, Señor, cuáles son los dones que tú me has dado? ¿Listos para ver necesidad? ¿Listo para evangelizar al perdido? ¿Listo para abrir tu casa? Edifica con las cosas que Dios ya te ha dado, porque Él está entre nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu gracia y tu misericordia. Y, Señor, queremos experimentar tu dulzura. Te pedimos, Señor, si quizás hemos estado en un tiempo de quizás solamente adquirir conocimiento, pero no estamos realmente experimentando lo que significa vivir para ti, que tú nos ayudes hoy, que hables a nuestro corazón. O si hemos estado, Señores, dependiendo de experiencias, de cómo me enseñaron cuando niño, pero no estoy entendiendo, danos un amor real por tu palabra y un amor por entender la grandeza de tu salvación y de tu obra por nosotros. Que no seamos una iglesia apática, pero que no seamos una iglesia ignorante. Te pedimos, Señor, que esto sea real en nuestras vidas y que podamos ser ejemplo para otros, que puedan ponerse de rodillas, postrar sus corazones oscuros y que ahora puedan decir, Cristo es el Señor. Ese, Señor, es el gran deseo que tenemos y te pedimos y confiamos en que tú lo cumplirás en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén.